Bueno, buenas tardes. Disculpad por el retraso, pero tenía un problema técnico. Con 4 ordenadores a mi cargo y 3 dispositivos diferentes, pues pasan estas cosas. Bueno, algunos de vosotros ya habéis estado esta mañana en el taller. Bueno, vamos a continuar un poco. Esta mañana ya hemos explicado algunos conceptos en el taller, hemos visto tipos de escáneres domésticos, escáneres profesionales, y bueno, pues ahora vamos a ver un poco cómo se interrelaciona todo esto de la digitalización 3D con lo que sería impresión 3D, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, y bueno, pues cómo entendemos, digamos, desde Laser Scan la evolución de todo esto en los próximos años. Bueno, un poco por comentaros a nivel de la empresa, porque no he preparado ninguna introducción de la empresa. Laser Scan es una empresa especializada en digitalización 3D de corto y largo alcance. Tenemos una experiencia acumulada de unos 15 años dentro de lo que es el sector de digitalización 3D, que es bastante. Hemos tenido mucha experiencia porque crecimos conjuntamente con el prototipado rápido, atendimos ferias cuando 3D Systems era 3D Systems Ibérica con ellos, y bueno, pues luego hemos ido contactando, o nos han contactado, mejor dicho, los diferentes fabricantes. Entonces conocemos muy bien las particularidades de la impresión 3D, ¿vale? Dentro de lo que es el contexto de la feria, pues lo que queremos exponer es un poco nuestro punto de vista como especialistas, y bueno, cómo pensamos que esto va a funcionar en los próximos años, y también, por supuesto, como esto permiso, pues os explicaremos un poco dentro de la tipología de productos que distribuimos nosotros, pues diferentes tipologías de escáner, y para que sepáis cada uno cómo funciona. Entonces, a ver. Bueno, pasamos por aquí. Bueno, en primer lugar, aquí está apagado. Perfecto. Bueno, en primer lugar, lo que he preparado aquí es un gráfico. No sé si alguno de vosotros conocéis lo que sería el gráfico de Gartner. Gartner es una consultora bastante potente dentro de lo que serían consultoras tecnológicas. Entonces, dentro del gráfico de Gartner, pues tenemos aquí el del año pasado, ¿vale? El de este año pues todavía no lo tenemos en nuestro poder, pero vaya, ahí como veis, pues el mercado, digamos, dentro de la curva de tecnologías emergentes, lo que sería la impresión 3D y más la impresión 3D doméstica, que es de lo que trata esta feria, y luego un poquitín más abajo, ahí como podéis ver, en tecnologías emergentes dentro de lo que sería innovación, no digamos expectativas infladas, ¿vale? Sino un poco en el límite estarían los escáneres 3D. Los escáneres 3D siempre se han ido creciendo, como os he comentado, de la mano, un poco en paralelo de lo que sería la impresión 3D, si bien los escáneres 3D han evolucionado más rápido que lo que sería la impresión 3D durante los últimos años. Realmente la impresión 3D, todos sabéis que en los 2 últimos años, a raíz de la extinción de ciertas patentes, pues empezó a liberalizarse bastante, o la irrupción mejor también de MakerBot, etcétera. Entonces, nosotros entendemos, desde lo que dice este señor, Hung Lehong, que es el presidente de Gartner a nivel de lo que sería investigación, pues bueno, él dice que si cogemos de esta curva de Gartner 3 tecnologías y esas 3 tecnologías hacemos una especie de mix entre ellas, pues obtendremos, digamos, un triángulo de innovación. Entonces, esas tecnologías, pues como pone aquí un poquito, ¿vale?, en esta parte izquierda, lo que hacen posible es facilitar un poco la interactividad del usuario con lo que serían nuevas interfaces a nivel humano, ¿vale? Y bueno, pues cómo todo esto incide ya no solamente en los procesos de fabricación, sino a nivel del día a día, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar un poquito más adelante. Aquí tenemos, dentro de lo que sería la curva anterior de Gartner, nosotros hemos elegido 3 tecnologías que pensamos que su posicionamiento es estratégico y que van a tener un impacto tremendo. Lo están teniendo ya, pero en los próximos años vais a ver un impacto tremendo a nivel de lo que sería digamos, el día a día, digamos, del usuario de consumo
y el día a día de los usuarios industriales, ¿no? La fabricación, etcétera. Entonces, ¿qué tecnologías hemos elegido? Las tecnologías son, pues bueno, lo que sería la digitalización 3D. A partir de la digitalización 3D obtenemos un modelo digital. A partir de este modelo digital, evidentemente, pues tenemos muchísimas posibilidades, más posibilidades incluso que de las que ofrece la digitalización 3D, o la impresión 3D, perdón. Entonces, una posibilidad que ofrece el tener, esto es un modelo de 9 puntos, ahora que ha sido todo lo del Mundial, pues bueno, esto hicimos un modelo del Bernabéu, por ejemplo. Este modelo está hecho con un láser escáner de largo alcance, montado sobre un vehículo en dinámico. Es un modelo que obtuvimos del Bernabéu completo en aproximadamente 20 minutos. Es un sistema muy sofisticado, no obstante es un sistema que cuesta unos 600.000 euros, ¿vale? Ya de por sí pues lo justifica. Es un sistema más avanzado que hay a nivel mundial para digitalización 3D. Es como si fuera un sistema que va sobre un coche. Algunos de vosotros conoceréis el sistema de Google. Entonces el sistema de Google al lado del sistema que utilizamos nosotros para esto es un juguete, ¿vale? El concepto es el mismo, pero este es más sofisticado. Entonces podemos sacar un modelo 3D del Bernabéu, por ejemplo, en 20 minutos. ¿Qué hacemos con este modelo? Con este modelo podemos hacer diferentes cosas. Podemos lanzarlo a imprimir y generar un modelo del estadio pues para temas a lo mejor pues de rehabilitación. Por ejemplo, en este estadio pues estaba pensando hacer otro estadio nuevo, etcétera. Ahí ya conocéis evidentemente de todas las aplicaciones posibles en impresión 3D. Y otra posibilidad que no tiene nada que ver con esta sería transformarlo, aprovechar el mismo modelo que hemos digitalizado, en vez de hacer un modelo físico, pues juntar, digamos, lo que sería el modelo virtual con la realidad que estamos percibiendo en el mismo momento, ¿vale? Digamos, introducir un concepto de 4D, meter este modelo en un determinado espacio-tiempo y combinarlo con lo que sería realidad virtual, ¿vale? Entonces la realidad aumentada, mejor dicho, la realidad aumentada pensamos que va a ser una tecnología que va a tener un impacto tremendo. Ya lo está teniendo. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, no ha habido un stand, pienso que nadie tiene realidad aumentada, pero en otras ferias nosotros estamos viendo cosas de realidad aumentada que son fascinantes, por ejemplo en el sector dental. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, si veréis que en los próximos años surgen dispositivos propiciados por empresas como Google, etcétera. Alguno de vosotros habréis escuchado lo que son las Google Glasses. Entonces, las gafas estas de Google, una de las aplicaciones será la realidad aumentada. Entonces, necesitará de modelos digitalizados para poder combinar todo lo que se hace en realidad aumentada y ver aquí, pues por ejemplo, pues estadísticas de cómo corren los futbolistas, etcétera, modelos 3D combinados con lo que sería la realidad que estamos percibiendo en ese mismo momento. Entonces, todas estas tecnologías nosotros las definimos como tecnologías de compresión del tiempo de desarrollo a nivel de lo que es fabricación. Esto, digamos, sería un poco a nivel de consumo, pero si esto lo trasladamos a nivel de fabricación, el Time Compression Technologies, que también es una feria, ¿vale?, de prototipado rápido y digitalización, pues son tecnologías de compresión de tiempo del ciclo de desarrollo de producto. Entonces, a partir de aquí, ya voy a pasar a la siguiente diapositiva y os explicaré un poquito cómo incidiría esto en lo que es el nuevo concepto, la revolución industrial esta nueva, que supongo que algunos colegas habrán comentado aquí, la tercera revolución industrial, pues cómo incide la digitalización 3D en todo esto. Entonces, ¿cómo va a incidir? Va a incidir a partir de las diferentes tecnologías que han evolucionado durante los últimos 30 años. La digitalización 3D realmente pues lleva más de 30 años, pero bueno, podemos decir que hace 30 años empezó la gran revolución. La gran revolución empezó con los escáneres de luz blanca. Algunos de vosotros habéis visto fuera, por ejemplo, en el stand que tenemos nosotros, tenemos un escáner de proyección de patrones. Entonces, hace exactamente pues 30 años, por ejemplo, Breumann, que es la marca que tenemos nosotros, empezó a comercializar escáneres de proyección de patrones. Lo que hacen estos escáneres es proyectar lo que sería una serie de franjas sobre el objeto. Son franjas como si fuera un código de barras, y ese código de barras, a nivel de lo que es la deformación de la imagen sobre el objeto, puede obtener por triangulación, ¿vale? Es un modelo de triangulación, trigonometría, rápidamente lo que sería un modelo muy preciso del objeto. Se puede obtener así o se puede obtener por láser. Por láser la tecnología funciona, lo que es la matemática también es triangulación óptica. Lo único es que lo que hacemos es proyectar una línea láser que barre, digamos que se proyecta sobre un espejo y va barriendo proyectada
haciendo lo mismo que hace la tecnología, digamos, de proyección de franjas o luz blanca, ¿vale? Os he puesto luz blanca aquí, se conoce como luz blanca, proyección de franjas. Entonces, gracias a esta tecnología se ha propiciado la evolución de los escáneres de corto alcance y en los últimos años se han visto bajones de precio tremendos. Básicamente el mercado estaba dominado por 3 grandes marcas, que era Breumann, GOM y Steinmichler, todos alemanes. Y en los últimos años, gracias al desarrollo de los proyectores de LP, que también han propiciado el desarrollo de las máquinas, sobre todo de resinas epoxi, etcétera, los proyectores de LP, el chip de Texas Instruments, realmente ha sido una evolución tecnológica tremenda. Entonces se aplica tanto a lo que serían escáneres 3D como impresoras 3D. En escáneres 3D lo que podemos hacer con un chip de estos de Texas Instruments, de espejos, es pues bueno, coger un proyector de estos, un cañón de vídeo actual, proyectar ahí lo que serían, en vez de imágenes físicas que se proyectaban sobre una especie de lámina por delante del escáner, proyectamos imágenes digitales, ¿vale?, de los patrones, y ahí lo que conseguimos es reducir tremendamente el coste de la tecnología. Si un escáner, por ejemplo, profesional, hace 5 años costaba unos 50.000 euros, ¿vale?, de este tipo, de los más precisos, de luz blanca, hoy en día están en 10.000 euros, incluso hay algunos por 3.000 euros, 1.500 euros. Todo esto ha sido gracias a la evolución de los proyectores de LP, por ejemplo. A nivel del láser, la diferencia que hay entre láser y luz blanca en escáneres de corto alcance, tendríamos digamos, un defecto óptico que tiene el láser, que es el speckle. El láser, cuando se proyecta sobre una superficie, sobre cierto tipo de superficie especialmente, lo que hace es proyectar demasiada luz y genera una especie de ruido, ¿vale? Por ese motivo se empezaron también a utilizar los escáneres de luz blanca a nivel industrial muchísimo más. Realmente hoy en día os puedo decir que la realidad se ha confirmado ya este año, y los escáneres de luz blanca han desplazado, incluso a nivel de producción, de control de calidad en producción, han desplazado los sistemas láser, los típicos perfilómetros láser que se utilizaban en alimentación, etcétera. Entonces veremos que en 2 o 3 años todos los escáneres sean de luz blanca por un tema de costes, ¿vale? Igual que en impresión 3D estáis viendo la evolución de las máquinas basadas en DLP, en extrusión, etcétera, pues bueno, están desplazando otras tecnologías. Pues en digitalización la luz blanca es la que va a desplazar tremendamente al láser por un tema de costes y también por un tema de calidad. La calidad de datos que conseguimos es mucho más alta a nivel de precisiones, resolución geométrica, etcétera. Bueno, aquí tenéis diferentes tipologías en este gráfico, hay muchos tipos de escáneres. Hay escáneres que se montan sobre máquinas de puente tridimensionales, hay escáneres de mano, por ejemplo, desde el Sense, por ejemplo, que tenemos aquí, un Kinect, por ejemplo, también es un escáner 3D, lo que pasa es que utiliza un proyector infrarrojo, brazos articulados que llevan un láser, ¿vale?, y se posicionan. Y bueno, pues esta ya es la tipología típica de luz blanca, el que tenemos ahí fuera. Por ejemplo, pues el Minolta, que también fue un escáner revolucionario a nivel del mercado, que hoy en día ya está extinguido prácticamente. Y bueno, pues esto sería un ejemplo de lo que podemos conseguir. Se utiliza muchísimo en automoción, ¿vale? Gracias al sector de la automoción evolucionaron mucho los escáneres y las impresoras 3D. Entonces, en diseño de automoción, si os vais, por ejemplo, al centro técnico de SEAT o al centro técnico de Renault, al centro técnico de cualquier marca, de Volkswagen, lo que encontraréis serán de 2 a 5 escáneres de luz blanca, ¿vale?, para lo que es el diseño del CLEI, el diseño del coche. ¿Por qué? Pues por un tema tanto de velocidad como de precisión, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a lo que sería el diseño de producto en automoción, los escáneres de este tipo han evolucionado muchísimo y se están aplicando hoy en día a nivel de control de calidad industrial. Luego os comentaré un poquito más de estos escáneres. Pasando al siguiente grupo de escáneres, digamos, activos, no os he comentado, pero hay como una especie de catalogación superior a nivel de los escáneres, que serían escáneres activos y escáneres pasivos. Escáneres activos son aquellos que utilizan una fuente de luz que se proyecta sobre el objeto. Entonces, digamos, la medida se hace de una forma activa utilizando una luz. Escáneres pasivos son los basados en cámaras de fotos. Veréis, por ejemplo, hay un escáner pasivo que lo vais a ver dentro de muy poco en el mercado y va a ser bastante revolucionario, que es el Full 3D. Es un escáner inglés, si no me equivoco. Entonces, este utiliza simplemente fotogrametría, que es una técnica basada en fotos,
Entonces coges una foto y bueno, pues por correlación de imágenes, simplemente a nivel de imágenes es capaz de obtener un modelo 3D bastante preciso. La fotogrametría, digamos, que es como se conocen los escáneres pasivos, ¿vale? Pues ya os digo, simplemente es correlacionar imágenes. Si tenemos, por ejemplo, diferentes fotos de lo que serían estas butacas de diferentes puntos de vista del auditorio, y somos capaces de identificar, por ejemplo, este punto, automáticamente el software es capaz de correlacionar las imágenes y generar un modelo de malla 3D, ¿de acuerdo? Estos serían los escáneres pasivos. Aquí no los he englobado porque en principio pues entran fuera de la catalogación en sí de lo que son escáneres, pero bueno. Era un poco también por comentaros, porque alguno de vosotros yo sé que utiliza nuevamente fotogrametría para generar modelos 3D y efectivamente pues puede catalogarse de alguna forma como sistema de digitalización 3D. A nivel de largo alcance, son escáneres que se utilizan para topografía, para arquitectura. Ahí habéis visto modelos de la Sagrada Familia estos días, la mayoría, si habéis estado por aquí. Por ejemplo, para obtener ese tipo de modelos son un tipo de escáner topográfico. Lo que hace esta especie de cilindro gira sobre sí mismo y utiliza un láser muy sofisticado. Normalmente son láseres que trabajan en infrarrojo también, nunca los veréis, a no ser, bueno, algunas marcas sí que se ven, pero la mayoría no. Entonces giran sobre sí mismo 360 grados, te crean una imagen panorámica asociada y barren puntos con una precisión milimétrica. Típicamente la precisión de estos aparatos está entre 3-5 milímetros. En el caso de Rigel, que es el fabricante, digamos, es un poco como Breumann, fue el padre de todos los escáneres topográficos de largo alcance, pues pueden tener escáneres de 6 kilómetros, escáneres que se montan en aviones. Realmente esto ha evolucionado de la tecnología militar, ¿vale? Y la tecnología, digamos, de visión por satélite. Entonces, a nivel militar se utiliza mucho, hoy en día está muy típico el tema de los drones, etcétera. Entonces los drones de por sí no saben dónde hay un obstáculo. Los drones estos militares, si no llevan un LiDAR, ¿vale?, un escáner integrado, y llegan a una montaña, pues se topan contra la montaña, ¿vale? A veces hay obstáculos que no están topografiados, no están cartografiados. Entonces lo que llevan esos aviones para ser autónomos de alguna forma, pues son escáneres de este tipo. Entonces, de alguna forma, en el CAD pasa un poco lo mismo. En la historia del CAD hay una empresa que fue muy relevante, que fue Dassault Systems, que era una empresa francesa a nivel de desarrollo de sistemas militares de CAD, y Dassault es el que revoluciona la industria de la automoción, por ejemplo. Aquí pasa un poco lo mismo. Rigel, digamos, bajó los escáneres de los aviones al suelo, y de ahí evolucionaron todos los demás escáneres. El más conocido hoy en día es el Leica, Faro, por ejemplo, que tiene un precio bastante asequible y es muy pequeñito. Entonces esto ha ido evolucionando a nivel de precio a la baja. Este, por ejemplo, pues a nivel de precios, para que tengáis una idea, se sitúa sobre lo que se harían con baterías, etcétera, 36.000 euros. Y este, por ejemplo, pues puede estar, imaginaos, pues muy por encima. Yo os he comentado un poco orden de precios. Con estos escáneres pues podemos conseguir modelos digitales, como os comentaba, arquitectónicos. En este caso utilizaríamos Faro, ZF, que son escáneres de cambio de fase, es como se cataloga la tecnología, cambio de fase o tiempo de vuelo. Y si queremos obtener un modelo, por ejemplo, de una cantera, un modelo de, no sé, de un campo de golf, un modelo de algo que sea muy grande, utilizamos tiempo de vuelo. En ese caso, pues se suelen utilizar escáneres de marcas como Sagrada Familia, por ejemplo, pues Rigel, Leica, Optec, y bueno, realmente es una tecnología que está controlada por muy poquitas empresas a nivel mundial. Es bastante complejo todo esto. Son aparatos autónomos, llevan sus baterías, lo podéis llevar a campo, están preparados para resistir condiciones atmosféricas muy desfavorables, ¿vale? Podéis entrar a una cueva, digitalizar la cueva, salir y no necesitáis electricidad ni nada. Estos son bastante más delicados, ¿vale? Estos digitalizan a nivel de la luz solar, ¿vale? Lo podemos sacar al exterior, digitalizar a plena luz, en medio, no sé, del desierto, si queremos, en la playa. Estos no, ¿vale? La realidad de los escáneres de corto alcance es que, excepto una marca que es la que va a comercializar Google, ¿vale? Google tiene un proyecto que es la tableta de Google, ¿vale?, que es el proyecto Tango. El proyecto Tango pues llevará un escáner integrado. Veréis que la tableta de Google, cuando salga, lleva un escáner integrado, aparte de acelerómetros. Entonces, efectivamente, pues si entráis en lo del proyecto Tango, que es bastante interesante, ese escáner, digamos, es un escáner de corto alcance
que es tecnología militar, pero que se ha abaratado mucho y es el que ha elegido Google para meter en el Tango, ¿no? También lo veréis en los Android. Dentro de poco, posiblemente dentro de un año, veréis escáneres que llevaremos en el bolsillo. Esto ya es una realidad, ya están hechos, ¿vale? Yo los he visto y funcionan, ¿vale? Que eso funcione bien con un acelerómetro, etcétera, y podamos escanear el auditorio como nos lo venden por internet, pues eso sí que es un poco falseado, ¿vale? Bueno, esto sería el segundo subgrupo para cosas muy grandes. Podemos obtener, tengo un cliente de Madrid que hizo un modelo de Marte, por ejemplo. Lo que llevan los satélites también está basado en triangulación y en fotogrametría. Entonces podemos digitalizar hoy en día hasta planetas enteros, ¿vale? Con lo que sería digitalización 3D. Luego tenemos la tomografía axial. La tomografía axial se evolucionó típicamente en medicina, lo que conocemos vulgarmente todos. Vamos a hacernos un TAC, ¿no? Tenemos un problema físico, pues bueno, nos meten en una máquina de resonancia magnética y ahí nos parten en rebanadas, ¿vale? Esas rebanadas, que normalmente siguen siempre el mismo eje, estos se llaman imágenes DICOM, típicamente, alguno de vosotros lo conoceréis. Entonces, a partir del DICOM es lo que obtenemos, digamos, las imágenes, las ecografías 4D, por ejemplo, de los fetos es algo parecido, ¿vale? Aunque eso es un poco diferente, pero bueno, más o menos para que asociéis un poquito, pues esto sería la tomografía axial. La tomografía axial ha evolucionado, aparte de la medicina, ¿vale? De poder sacar el modelo de un tumor, el modelo de un cráneo, el modelo de tejidos blandos, que está evolucionando mucho el software últimamente para que podamos obtener tejidos blancos, que es bastante difícil de distinguir. Ha evolucionado también a nivel industrial. Hoy en día existen escáneres industriales que son como los de los hospitales. Metemos la pieza dentro. Eso sí, pues utilizan tecnología peligrosa, ¿vale? Son radioactivos, entonces no se pueden poner aquí en medio, ni los podemos poner en la feria directamente. Son salas, digamos, directamente acondicionadas para eso, porque son peligrosos. Entonces, bueno, pues son capaces de leer una pieza metálica, por ejemplo, imaginaos, pues un motor de un coche, una pieza de fundición por dentro, ¿de acuerdo? Una pieza de plástico que sea muy compleja. Estos escáneres se suelen utilizar más no para impresión 3D, sino para metrología, ¿vale? Para control de calidad, para ver si hay poros dentro de las piezas, si existen defectos estructurales dentro de una pieza que pueda hacer fallar un sistema muy grande, como un coche, por ejemplo, si tenemos el eje de un coche y tiene una parte de un componente del motor y tiene un poro dentro, como está sometido a mucha fatiga, puede romper, ¿vale? Y bueno, pues eso puede ser bastante desgraciado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son tecnologías que han evolucionado mucho en los últimos años. Ya os digo, pues tenemos desde el sector de la biomedicina hasta lo que sería el sector industrial con lo que es la tomografía axial. Aparte de lo que serían los escáneres 3D, pues tenemos, no podemos olvidar lo que sería el software, ¿vale? Cuando vais a plantearos, imaginaos que penséis en montaros una empresa relacionada con todo esto, es erróneo, o que penséis en compraros un escáner, aunque sea doméstico, es erróneo pensar que los escáneres por sí solos pues van a hacer maravillas, ¿vale? Los software de los escáneres básicamente están pensados y diseñados para capturar datos, capturar puntos, eso lo hacen muy bien, son muy eficientes, pero luego, ¿qué hacemos con esos datos? Pues muchas veces no podemos hacer nada, están llenos de agujeros, tienen muchas imperfecciones, nos faltan datos. Entonces ahí tenemos lo que es el software. El software es una parte fundamental cuando se plantea una inversión en un escáner 3D, pues el 50% o más, según el tipo de aplicación, es el software. Si tenemos un aparato de 70.000 euros y no nos gastamos 10.000 en un software, el aparato de 70.000 euros no vale para nada, ¿vale? Entonces, esto aplicado a lo que serían escáneres caseros, domésticos. Por ejemplo, si nos compramos un Kinect y tenemos el paquete SDK del Kinect o lo que sea, pues como no seamos programadores, poco podremos hacer, ¿vale? Podéis echar mano de MazeLab, que es un software libre para intentar hacer algo, pero poquita cosa haréis. Ahí, por ejemplo, pues la diferencia que tenéis está con otros softwares, por ejemplo, como Cascan, como Sense, que bueno, ahí tienen un software muy potente y podéis hacer ya maravillas, ¿vale? Es de tener un aparato que no sirve para nada de decoración a tener un escáner 3D. Bueno, ahí lo que voy a hacer ahora es hablaros de las posibilidades del software, de ingeniería inversa, de modelado. A nivel de software, pues nosotros nos hemos declinado por el know-how que tenemos durante años con RapidForm, por Geomagic. Pero bueno, ya os he comentado, existen, esta mañana lo he comentado, aparte de Geomagic, el otro gran software a nivel mundial, Geomagic ahora mismo es 3D Systems, 3D Systems están todos los fregados.
tenemos a Polyworks, que es una empresa canadiense. Entonces, fuera de Geomagic y Polyworks, los softwares que existen a nivel de tratamiento de datos digitalizados son muy pobres, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, yo os voy a comentar un poquito lo que os voy a decir aquí, sirve tanto para un software como para otro. Hay algunos softwares italianos que también son bastante decentes, los italianos son muy buenos a nivel de programación de software, pero vaya, no le hacen sombra a todos estos. Calidad-precio, dejan un poquito que desear. Bueno, aquí tendríamos, a partir de softwares, por ejemplo, tipo Geomagic, pues podemos coger desde bocetos, modelos físicos, digitalizando, utilizando el Freeform. Alguno de vosotros habéis visto en una mesa perdido detrás de la Macor, hay un aparatito muy raro, ¿vale? Ahí fuera. Entonces, eso es un Freeform, ¿vale? Es un dispositivo háptico que se llama, es un brazo que tiene varios ejes, es como una interface diferente que tienes con el objeto, entonces sientes el tacto del objeto. Tú tienes en pantalla, imaginemos que esto sea una esfera, ¿vale? Una esfera 3D. Le podemos dar un material, podemos decirle, este material quiero que sea piedra, ¿vale? Entonces, coges el bracito este y tú sientes que es piedra, ¿vale? Físicamente te crea una resistencia. O le puedes decir, no, esto quiero que sea un material más maleable, espuma, madera, y tú sientes el tacto y empiezas a trabajar esta esfera y empiezas a quitarle el material, etcétera. Existen software muy parecidos que simulan los sistemas hápticos, software baratos como puede ser Sculptrix, todo esto, alguno de vosotros igual lo habéis probado, pero bueno, no tiene nada que ver con la sensación del Sensible, ¿no? Esto se conocía como Sensible, solo había uno a nivel mundial. No sé si para bien o para mal, pero también se lo comió 3D Systems. Entonces, esto también es 3D Systems, ¿vale? Entonces, lo que es el Sensible, hay un programa muy económico en Cubify, que es el Sculpt. Vais a ver este verano que va a salir un Sensible muy económico, ¿vale? Que estará para consumidores. Entonces, si alguno de vosotros tenéis oportunidad, probadlo, porque lo del tema del Sensible es bastante revolucionario, sobre todo para gente que viene del mundo de las bellas artes o que tiene una sensibilidad especial a nivel de modelar, ¿vale? Entonces, a partir de estos tres posibilidades, pues podemos obtener modelos paramétricos, podemos hacer un modelo CAD directamente, obtenemos mallas poligonales y bueno, pues a partir de ahí esto es el software, digamos, el Geomagic o el Polyworks o el que sea, es el que nos posibilita pasar de todo esto, ¿vale? A las aplicaciones finales. Si no tuviéramos software, no podríamos hacer nada. O sea, si esto desapareciera o si esto no hubiera evolucionado, esto estaría todavía en paños menores, ¿de acuerdo? No hubiera evolucionado para nada la tecnología de digitalización 3D, ni hubiera evolucionado tampoco la fabricación. Entonces, un poco del título de mi ponencia respecto, pues trata sobre cómo ha influido la digitalización 3D dentro de lo que sería la fabricación y la fabricación digital. Ha influido bastante, ¿vale? Ya os he dicho que el mundo de la automoción sin escáneres 3D hoy no tendríamos los coches que tenemos, ¿vale? Que son así con formas muy orgánicas, ha mejorado mucho la calidad. En control de calidad también lo que se utiliza son escáneres 3D. Entonces, todo esto es paradójico, pero los escáneres estos, la verdad es que hace años ya tenían unas capacidades brutales y no pudieron evolucionar si no hubieran evolucionado los softwares, que a su vez no evolucionaron hasta que el Windows y los sistemas operativos parejos no evolucionaron. Los escáneres, por ejemplo, están basados en sistemas operativos Windows, la mayoría, y también en sistemas operativos Linux, ¿de acuerdo? El mayoritario, 95%, es Windows, entonces es un poco a nivel de tendencias, resulta paradójico, ¿vale? Pero una empresa como Microsoft tiene una influencia tremenda también en todo esto de la evolución de la fabricación digital, etcétera, de la revolución industrial, de cómo evoluciona un poco la humanidad, ¿vale? Porque estamos tan sujetos a lo que es el Windows hoy en día, que hasta que no evolucionó Windows a 64 bits, a más capacidad de procesado, no pudieron evolucionar los escáneres ni los softwares aparejados a los escáneres, ¿vale? Esto, a su vez, posibilitó la evolución de las impresoras 3D, porque si no tuviéramos escáneres, muchas aplicaciones de impresoras 3D no existirían. Os hablo de escáneres, ya os digo, médicos, etcétera. La fabricación, por ejemplo, a nivel de estampación de metales, de fabricación de moldes, fundición, etcétera, hoy en día también sería
muy floja la evolución que hubiera sufrido, porque no hubieran podido evolucionar, digamos, los sistemas de fabricación alrededor, ¿vale? Entonces, pensad que tiene una influencia, todo, digamos, a nivel de lo que sería informática, pues tiene una influencia tremenda. Bueno, acabado un poco esta influencia, digamos, dentro de lo que sería la fabricación digital, pues bueno, voy a pasar a explicar un poquito, pues, diferentes sistemas. Vamos a ver cómo vamos de tiempo para no dar demasiado al siguiente ponente. Vamos bien. 5 minutos, bueno. Pues, bueno, un poco explicado, digamos, el core de la ponencia, ¿vale? Que era que vierais un poco la interrelación tan fuerte que tienen los escáneres dentro de lo que es la futura fabricación digital. Bueno, pues os puedo explicar un poquito, pues, diferentes escáneres, por ejemplo, que tenemos nosotros. Bueno, este, por ejemplo, es el Sense, ¿vale? Que es un escáner que es lo mismo que un Kinect, ¿vale? Dentro de un Sense hay un sensor de PrimeSense, ¿vale? El sensor PrimeSense es una empresa israelí que fue engullida por Apple a finales del año pasado. Esto no fue coincidencia. Apple engulló a PrimeSense porque querían quedarse, digamos, un poco con la exclusiva de todo esto. El nuevo iPad, etcétera, veréis que va a tener un accesorio a final de año que será un escáner 3D, que será una especie de Sense. De hecho, ahora mismo ya hay un Sense para iPad. Entonces, estos son grandes movimientos de las empresas, siempre son los mismos los que lo controlan todo. Entonces, tienen una influencia tremenda en cómo evolucionan, cómo se para todo esto. Más bien lo que ha hecho Apple desde nuestro punto de vista de Laser Scan ha sido un poco parar el mercado, ¿vale? Porque hoy en día, si ellos no hubieran hecho esos acuerdos o Apple no hubiera comprado PrimeSense, podríamos tener un sensor cada uno súper económico, con softwares que hay muy económicos, y haría lo mismo que el Sense o cosas incluso más importantes, ¿vale? Entonces, a nivel de lo que son escáneres de este tipo, aquí tenemos una especie de Geomagic comprimido, es muy potente. Esta mañana hemos visto una demostración en el taller. Podemos escanear desde una butaca de este tipo a nivel de hacer diseño industrial. Podemos escanear, si queremos, un trozo de nuestro coche o el coche entero, si somos hábiles, para hacernos un rediseño, por ejemplo, o un coche antiguo, hacernoslos en 3D. Todo esto depende de la habilidad del usuario, ¿vale? Podemos escanear pues un trocito a lo mejor, pues, de algo arquitectónico que tenga ornamentos, etcétera. Entonces es un escáner que para el precio que tiene, que son 400 euros, la verdad es que es tremendo. A nosotros nos ha encantado, ¿vale? Pese a que no lo vendemos directamente, pero lo recomendamos bastante. Entonces, pues bueno, la precisión no es mucha. Aquí os pongo características técnicas. Estamos hablando de una precisión como muy buena. Se puede llegar hasta medio milímetro, pero ya tienes que hilar muy fino. Típicamente está en 1 milímetro hasta 5 milímetros, ¿vale? Pero pensad que si vamos a hacer una reducción, como lo que estamos viendo con el Clone Scan ahí fuera, que está basado también en este tipo de escáneres, pues bueno, poco nos importa que tenga 1 milímetro de precisión, porque al hacer un modelo de escala comprimimos lo que sería la resolución y el nivel de detalle, y entonces obtenemos muy buena definición, ¿de acuerdo? Si vais a hacer un modelo de escala, no hace falta utilizar un escáner de super resolución y un escáner súper caro, porque realmente se desvirtúa todo. Entonces, otro escáner que tenéis, pues sería el tema de los Kinect, ¿vale? Kinect Asus, ¿vale? Particularmente a mí me gusta más Asus, ¿vale? Porque no tiene fuente de alimentación, se alimenta directamente del puerto USB. Hace 2 semanas salió el Kinect 2, que también es un escáner 3D, es un sensor 3D. Lo que pasa es que ahora mismo no tiene software aparejado, aparte del K-Scan, ¿vale? El K-Scan, por ejemplo, es el que comercializamos nosotros. Tenéis K-Scan, tenéis otro que es Scanect, tenéis muchos software de este tipo. Entonces, lo que hacen estos sensores es controlar a todos estos, ¿vale? Que cito aquí, y bueno, pues puedes conseguir resultados como esto, ¿vale? El modelo que tenemos aquí está hecho a partir del K-Scan con un sensor Kinect, ¿vale? Es muy parecido al Clone Scan que tenemos fuera. La diferencia que tenemos con el Clone Scan que tenemos ahí montado, eso lo hemos desarrollado desde Laser Scan, por ejemplo, para Signova, es que lleva 4 escáneres y están todos sincronizados, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos adelante.
Esto ya serían escáneres de otra tipología, de luz blanca, pero escáneres bastante económicos y que dan muy buena calidad de datos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el HDI, que es de una marca canadiense que nació hace muy poquitos años, que era 3D3 Solutions. 3D3 Solutions era una persona que trabajaba para una de las grandes productoras de videojuegos, EA Sports, ¿vale? Bueno, es EA Sports no, pero perdón, EA, ¿vale? EA Games, que es una casa de videojuegos, ¿vale? Entonces estos de EA desarrollaron allí, el departamento de I+D desarrolló un escáner, ¿vale? Un software, mejor dicho. Y este señor pues luego se montó una empresa, ¿vale? Entonces es un poco para que veáis historietas así un poco de... y cómo esto va a influir o está influyendo ya. Entonces este señor hace 5 años se le ocurrió crear la empresa y con el software que hizo revolucionó el mercado también de los escáneres. Porque tú podías comprarte con 2.500 euros el software, te podías comprar 1 o 2 cámaras que te recomendaba él, que eran bastante económicas, un proyector... DLP, un cañón de vídeo pequeñito o grande, y te podías montar un escáner para conseguir este nivel de precisiones. Este nivel de precisión es acojonante, ¿vale? Podemos hacer reproducciones a nivel de conservación, etcétera. Entonces, bueno, la influencia que este señor tuvo hace 5 años en la bajada de precios que han tenido los escáneres y en cómo ha evolucionado todo esto, pues también es importante. Estos ahora les compró una multinacional, como suele pasar típicamente. Entonces, bueno, ahora ya no son tan económicos ni tan flexibles, pero bueno, podemos calibrarle una cámara reflex también para obtener una textura de color importante, y sus aplicaciones, pues bueno, esto es un hueso de aceituna, podemos generar un hueso de aceituna, un hueso de uva, manipulando lo que serían las lentes de los escáneres nosotros mismos. Entonces, esto no lo pueden hacer cuando tienes un escáner del otro tipo del que tenemos ahí fuera, el Breumann, que es el padre de todos los demás, ¿vale? Este fue el primer escáner comercial de luz blanca. Esto no lo podemos hacer. Breumann, por ejemplo, pues tienes que comprarle tú para cada área de trabajo. Si queremos hacer un objeto pequeño, un objeto grande, nos tenemos que gastar pues un dinero importante, ¿vale? Porque ellos mismos te calibran las lentes, te las envían de Alemania calibradas, el aparato no lo puedes tocar. Eso sí, a nivel de eficacia, pues os explico la diferencia. Si con un Breumann digitalizamos una pieza de este tipo en 10 minutos, ¿vale? O menos, con un escáner de LMI, por ejemplo, o parecido, ¿vale? Tampoco quiero que vayáis exactamente a esas marcas, cualquier otro, pues podéis tardar 1 hora, ¿vale? Para conseguir el mismo resultado. Entonces, esto es así, ¿vale? Esta figura, aunque parece sencilla, no lo es, ¿vale? Es una figura, es un busto romano, es pequeño, pero tiene mucho detalle, muchas hendiduras, y esta es la diferencia de tener un escáner de 50.000 euros a tener un escáner de 10.000 euros o a tener un escáner de 500 euros, ¿vale? Es tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que valorar el tiempo? A nivel de hobby o a nivel de usuarios de consumo, el tiempo pues es relativamente importante, pero cuando estamos hablando de empresas, el tiempo es oro, ¿vale? Como todos sabemos. Entonces, en ese caso la gente, la verdad es que suele decantarse por aparatos de gama alta porque salen más rentables. O sea, si tenemos que hacer objetos y tenemos muy poco tiempo para hacerlos, pues vale la pena invertir en un escáner de gama alta que no en uno de gama baja, ¿vale? Porque vamos a emplear más mano de obra, es lo de siempre. Bueno, a nivel de lo que serían estos escáneres, hoy en día son escáneres LED, tienen diferentes colores. Los de Breumann es el único fabricante que te puede ofrecer un escáner de color con LED rojo, con LED blanco, con LED azul. Quiero haceros una particularidad a nivel de los escáneres LED, por si alguno ha visto alguno o está pensando en adquirir alguno. Los escáneres LED hay que tener mucho cuidado porque si utilizan luz LED de color azul, por ejemplo, como el que tengo yo fuera, si yo le pongo un clay, ¿vale? O una arcilla, por ejemplo, que tiene una predominante de color naranja, el naranja es el color complementario, digamos, el primario, digamos, sería el azul, pero complementario es el naranja. Por tanto, tiene problemas a la hora de digitalizar objetos naranja. No es que no los pueda digitalizar, pero tiene mucho ruido en los datos, tiene como interferencias, puede llegar a tener huecos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque por temas de costes, todos los fabricantes pues han dicho, ahora vamos a pasarnos a LED. Bueno, pues los escáneres de halógenos realmente no tenían esas restricciones porque tenían todo, digamos, el ancho de banda de la luz visible, y los escáneres LED, pues bueno, yo siempre os recomendaría, si queréis un escáner LED, os recomendaría un escáner LED
para todo tipo de aplicaciones de luz blanca, ¿vale? Porque si no es de luz blanca o luz, por ejemplo, amarilla, estos son halógenos, puedes tener problemas con los colores de los objetos, ¿vale? Esto es un poco a nivel particular, ¿vale? Porque cuando hablas con los que los venden, típicamente si no tienen mucha idea, pues esto no te lo explican y es muy, muy importante, ¿vale? Si este objeto es polícromo y tiene partes naranjas y yo voy con mi escáner LED azul, pues, a ver, el Breumann es el Breumann, ¿vale? Y se come todo, pero no todos los escáneres LED son tan buenos y puedes tener disgustos, ¿vale? Bueno, aquí os muestro un poquito, el Breumann nació para aplicaciones industriales, pero el gran éxito que ha tenido durante todos estos años ha sido el patrimonio, por ejemplo, histórico. Entonces, pues bueno, a nivel de obras de arte, las obras de arte más importantes a nivel mundial, a nivel de conservación y aplicaciones de prototipado rápido, etcétera, se han hecho con el Breumann, ¿vale? Pues en España, por ejemplo, desde las esculturas de arte ibérico más relevantes, no sé, también se hacen cuadros, ¿vale? Para conservación, por ejemplo, recientemente se hizo en Madrid el Guernica, por ejemplo, se escaneó a nivel de conservación para ver cómo deformaba el cuadro. Tienen muchas aplicaciones. Entonces, cuando hay que digitalizar algo muy relevante, se hace con Breumann, ¿vale? Otro gran grupo de aplicaciones que tiene es el biométrico. Lo que pasa es que en biométrico, pues medida de personas está un poco visto, tampoco os voy a poner aquí nada. Ese es el típico escáner dental, ¿vale? El Breumann fue el primer escáner dental que hubo y a partir de ahí evolucionaron todos. Ahora es el gran olvidado, ¿vale? Por precio, pero fue el primer escáner que hubo a nivel dental y uno de los primeros body scanners que hubo fue el de Breumann a nivel mundial, ¿vale? Entonces realmente Breumann ha sido una marca que yo os la cito mucho porque ha sido muy influyente dentro de lo que ha sido digitalización 3D los últimos años y es una gran desconocida porque Breumann, el doctor Breumann no se gastó el dinero en marketing como hicieron otros, sino que se lo gastó en desarrollo y en personal, ¿vale? Entonces pues es un gran olvidado y bueno, pues a mí me gustaría mencionarlo aquí porque ha tenido una influencia tremenda, ¿vale? En todo lo que estamos hablando aquí. Bueno, pues por ejemplo, ¿quién tiene Breumann a nivel industrial? Pues lo tienen siempre los que hacen aplicaciones muy relevantes, como el equipo de Red Bull para temas de aerodinámica. Esto, por ejemplo, está hecho aquí en España, también para equipos de estos de competición. Para temas de aerodinámica tienes que digitalizar rápido y preciso. Eso no se digitaliza con láser, se digitaliza con luz blanca. Fijaos, una pieza de este tipo, ¿vale? Que es muy compleja y tiene aristas, etcétera, pues puedes hacer un mecanizado directo o puedes hacer un prototipo en cera perfecto para luego fabricar la pieza. Y esto, pues bueno, son aplicaciones un poco más también presentar a nivel de diseño industrial, pues también se pueden utilizar bastante estos escáneres. Bueno, luego tenemos los escáneres que os había dicho, de largo alcance. Ahí podéis digitalizar lo que os dé la gana, ¿vale? Podemos digitalizar una cantera y luego un terreno y luego hacernos nuestro modelo, ¿vale? Y bueno, a nivel de tomografía axial, pues ya os he comentado un poco, son los típicos escáneres con formato DICOM. Esto hay softwares hoy en día, por ejemplo, en internet, que podéis colgar vuestras imágenes DICOM si os la da el centro clínico y podéis haceros el modelo 3D de la parte que os hayan digitalizado, ¿vale? No hace falta que os compréis el software. Podéis entrar a internet, cargáis el DICOM y os dan el modelo 3D para imprimir. Os lo digo porque si alguno de vosotros tiene curiosidad y no hace falta comprarse hoy en día softwares a ese nivel, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido un poco todo. Si tenéis preguntas a alguno, pues, no quiero tampoco molestar demasiado el que viene después. Tranquilo, estabas en el tiempo límite, ya te estaba sacando la tarjeta amarilla. A ver, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad sobre el mundo del escáner? Sí, empiezo así. Creo que había un micrófono por arriba, teníais, para dividir un poco. ¿Eras tú? Sí. Y así hacia allá podemos pasar. Espera. Buenas tardes. Ves empezando, sí. Si quisiéramos escanear un objeto con un acabado muy reflectante, ¿hay alguna opción que te permita escanear? Sí, algo cromado. Efectivamente. Esta mañana, por ejemplo, en el taller hemos visto un objeto reflectante, por ejemplo, que tenía purpurina por encima. Entonces, cuando lo hemos intentado digitalizar con el escáner, no había forma, ¿vale? Entonces, en ese caso se aplica, hay diferentes opciones. Puedes aplicar, la más básica es aplicar una disolución de polvo de talco con agua, ¿vale? Le vas echando poco a poco al agua polvo de talco dentro de un pulverizador de estos que
Eso es lo más sencillo y bueno, pues haces el objeto mate. Imagínate pues una botella de PET, ¿vale? Transparente. Si haces la prueba verás que se queda totalmente mate. Nosotros cuando empezamos en digitalización 3D hace muchos años, no habían sprays, digamos, para matizar, hoy en día los hay, dedicados para escáneres, entonces hacíamos esto. Teníamos que estar siempre haciéndonos nuestro sistema para matizar el objeto. Eso es tanto para objetos transparentes, translúcidos, objetos negros también. Si tenéis un objeto de plástico negro o bueno, de cualquier otro material, el negro absorbe también los colores. Entonces el problema del negro es que con los escáneres activos, ¿vale? Con los que proyectan luz, no tienes luego contraste, ni con el láser ni con los patrones, por ejemplo LED, da igual que sea LED azul. Entonces también tienes que aplicar matizante, ¿vale? En objetos negros. Luego tienes revelador de soldadura, perdón. El revelador de soldadura típicamente te puede costar unos 9 euros, un bote de más o menos, son 350 mililitros a medio litro y da para bastante. Un revelador lo puedes comprar en una ferretería industrial, 9, 10 euros o incluso menos te puede costar. Y luego ya hay reveladores que las mismas casas de reveladores de soldadura, ¿vale? Los han derivado para escáneres 3D. Esos son ya más caros, ¿vale? Esos te cuestan unos 30 euros. Y intermediamente, el nivel intermedio, pues tenemos los de fotografía, ¿vale? A nivel de fotografía profesional, los fotógrafos profesionales, cuando van a digitalizar al modelo de turno o los objetos de turno, ¿vale? Pues si los objetos reflejan mucho, ya la instantánea ya se le han hecho polvo, ¿vale? O a nivel también de temas de vídeo, de cine. Entonces, para evitar esas especulares se crearon hace muchos años sprays, digamos, matizantes. Entonces tienen los de fotografía y los de escáneres. Los de fotografía los venden en las casas de fotografía, ¿vale? Y los puedes comprar por internet. Esos pues están en un nivel intermedio de precio, más tirando alto. Y luego tienen los de escáneres dedicados, que esos ya son bastante más caros, suelen estar sobre 40, 50 euros. Y en último nivel tienes lo que sería el ciclo de Decán. El ciclo de Decán es un tipo de spray también matizante, pero que se evapora por temperatura. Entonces, depende de la temperatura ambiente, pues se evapora casi en minutos, si hace mucho calor. Si estamos a 30 grados ahora con el mes que nos ha tocado, pues se evapora muy rápido. Entonces, eso se utiliza en restauración. Si vas a digitalizar un candelabro, por ejemplo, de una iglesia y tal, y lo han limpiado bien la plata, ¿vale? Eso es fatal para digitalizar. Entonces es mejor utilizar ciclo de Decán para que no digan nada, porque si van al día siguiente no queda residuo, ¿vale? Se evapora. ¿Alguna pregunta más? Sí, había alguna. Toma, si puedes pasar hacia allá. Y si pasas hacia allá el otro, y así. Hola, buenas. Hola. Has comentado tema sobre el software Clay Virtual, me parece. El Virtual Clay, bueno, es un concepto, más que un software es un concepto. El software se llama Freeform, es de Geomagic. El Geomagic Freeform es un tipo de dispositivo, ¿vale? Realmente es un dispositivo, ¿vale? Es un bracito, lo tenemos ahí fuera en el stand. Entonces es un brazo que tiene 6 ejes y lo que tienes en pantalla realmente es una malla poligonal que puedes crearla desde cero. Puedes decirle, oye, voy a partir de un bloque que sea redondo, esférico, cilíndrico, o puedo importar una malla digitalizada y empiezas a modelar sobre la malla, sientes el tacto del objeto, ¿vale? Entonces si cierras los ojos realmente es que sientes, es como si lo tocaras con el dedo, ¿vale? Es que si queréis luego os puedo poner no para que modeléis, ¿vale? Que es un poco más difícil, sino para que sintáis el tacto y veréis como si la pieza tiene hendiduras, pues podéis sentir la hendidura, y a partir de ahí, si tú sientes la hendidura que hay en una pieza, puedes quitarle material o sumarle material y ver lo que te ha quedado, ¿vale? Es como si lo tocaras, ¿vale? Con la mano. Entonces eso es a nivel de modelado artístico o incluso modelado industrial, se utiliza bastante. En el sector de moldes de automoción se utiliza bastante, o moldes de calzado, el freeform, ¿vale? Y sobre todo muñequitos de estos, por ejemplo, los que nos dan con las hamburguesas y todo esto. Estos se dedican a hacer esos muñequitos, que son una pasada. Los muñequitos, a nivel de juguete, también tienen mucho freeform. ¿De qué precio hablaríamos de ese? El freeform, el que va a salir ahora de 3D Systems, el económico,
lo que dijo Neuromold 3D Systems para el meeting de ventas fue que lo sacarían por menos de 1.000 euros. Creo que hablaban de 600 euros, una cosa así. Igual nos sorprende porque 3D Systems a nivel de dispositivos domésticos la verdad es que tira los precios. Entonces a lo mejor pues yo calculo que estará por ahí entre 600, 1.000 euros, posiblemente más o incluso un poco menos, ¿vale? Entonces esa es la opción A. Y luego tienes intermedio el Touch, se llama Touch, el intermedio, que ese lleva muchos años, era de la marca Sensible. El Touch cuesta sobre los con un buen paquete de Freeform sobre unos 5.000 euros, 6.000 euros, y luego está la versión superior que la tengo yo ahí, que esa es la que más sensibilidad tiene. Ese está sobre los 20.000 euros, una cosa así, ¿vale? 15.000, 20.000, depende de los módulos de software que le pongas. Módulo de software hay dos, el intermedio y el alto, ¿vale? Gracias. Yo, como él está fuera en el stand y vamos un poquillo mal de tiempo, si queréis lo dejamos aquí, por respeto también a los siguientes dos ponentes. Muchas gracias, Miguel Boix. Ha sido súper interesante.